Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, vamos a hablar de economía porque, bueno, las esperanzas que tienen en muchos negocios, quizás en diciembre, no están tan esperanzadas. Diciembre se caracteriza por ser el repunte de la economía, el repunte en los clientes, y en medio de estos cortes de luz, pues los comerciantes en Quito, bueno, están un poco bajoneados, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo. En 9 días, Ecuador cumplirá ya 2 meses con cortes de luz de escala nacional, una medida que ha transformado a todos, que ha afectado a todos la cotidianidad, la vida de los ciudadanos, de los pequeños negocios, de los grandes negocios también, del sector industrial que ha tenido que sufrir 24 horas seguidas de apagones. Y bueno, muchos ya buscan alternativas para sobrevivir de alguna manera, se compran su pequeño generador, pero a la final es preocupante, ¿no? Las ventas siguen en caída libre y la gente no está llegando a fin de mes. Estamos con nuestro invitado Osvaldo Landazuri, analista económico, empresario, para hablar justamente de esta situación económica, de cómo los empresarios están sorteando esta situación también y bueno, qué esperanzas tenemos en diciembre, en el cierre de este año, en lo que venga en 2025, que además puede haber un cambio de gobierno. En fin, ¿cómo vemos las cosas, Osvaldo? Gracias por estar con nosotros y bienvenido a la cabina de Radio Sucesos. Buenos días, Vero, gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. A ver, no es simple y es incómodo estar portando noticias que no son alentadoras, pero creo que, a ver, en términos generales, esta es una crisis estructural compleja. Me parece que ahora se entiende el punto mío respecto a que ajustarle al presupuesto general del Estado por el lado solamente de la inversión era un asunto muy delicado Ujú. y entonces te pegó por el lado eléctrico, pero yo creo que es una crisis multidimensional la que está viviendo el Así país, de seguridad, es el tema fiscal y ahora la cereza sobre el pastel es el asunto eléctrico. Entonces, respondiendo las preguntas más o menos en orden, los empresarios pues están viendo cómo, estamos viendo cómo sortear los diferentes temas. Hay diferencias entre empresas grandes, medianas y pequeñas. Creo que los que más sufren son los pequeños. Por otro lado, tampoco encuentro ninguna planificación estatal sincera, es. honesta, que le presente una alternativa al Ni sector. información transparente para planificar, Ni Osvaldo. siquiera sabemos exactamente cómo vienen los cortes, varían mucho, gente viene a trabajar y se regresa porque no hay luz. Entonces, es un asunto de supervivencia en el que yo veo que el Ecuador es el único país del mundo, creo que Cuba está algo parecido, pero nada más. Entonces, hacia adelante, pues no va a haber cambios muy importantes, Vero, lamentablemente. ¿Por qué? Porque la inversión viene caída ya desde el segundo Ujú. trimestre. Vimos que el segundo trimestre del Ecuador este año ya es de Claro. Antes de crecimiento. los cortes ya estábamos de Ya estábamos de decrecimiento. crecimiento. Recuerdo que lo hablamos Así es. antes de los cortes y Y claro, esto agrava más la situación. entonces ahora parece muy difícil pensar que el Ecuador pueda tener desempeños positivos en su crecimiento. En esa línea, pues el siguiente año tiene este condimento político que agudiza todavía más las expectativas de los actores económicos. Y al final del día termina siendo un ejercicio en que la economía mucho se basa en eso, en confianza y en expectativas. Entonces, no creo que tengamos un repunte de inversión importante. El segundo trimestre, para que tengamos una idea, fueron 48 millones los que vinieron de afuera, es decir, la extranjera, inversión me refiero. En términos de empleo, pues hay muchas cifras que se han lanzado. Yo creo que es muy aventurado decir, bueno, van a ser tantos miles, pero se están manejando cifras que van desde ya los miles hasta el 5% de la nómina del sector empresarial. Ese 5% puede ser ya decenas de miles de personas los que al final se queden sin empleo. El Viernes Negro y diciembre, pues no le veo con el mismo dinamismo que los años anteriores. Veo que es delicado porque la gente tiene no solo recelo de comprar porque no tiene luz o lo que sea, sino además porque no sabe si va a mantener su empleo.
Entonces eso Claro. también implica que has visto que el crédito también ha disminuido y de manera importante, sobre todo porque la gente no está teniendo expectativas de largo plazo. Entonces, hacia adelante, yo, ¿qué he propuesto? Acabo de proponer eso en otro medio de comunicación. Creo que es importantísimo concesionar ciertos activos estatales, algunas termoeléctricas, yo las concesionara inmediatamente, si me preguntas a mí, por un tiempo determinado. No es privatizar, cuidado, porque veo un Ecuador cada vez más polarizado en las redes sociales, pero sí concesionar. Lo segundo que haría es establecer planes de acción respecto a las leyes laborales. Yo fui quizás el primero y visto que el único en decir algo que es incómodo, pero que es real. Si es que no nos ponemos de acuerdo, trabajadores y empleadores, vas a perder más empleo. Claro. Entonces hay que encontrar maneras en que el fin de semana no te cueste más, que el fin de semana no sea el sábado y el domingo, tal vez sea el lunes y martes porque no tienes luz esos días. Hay que pensar en cómo suavizas este impacto, porque el fondo del asunto, Vero, es que los shocks externos que nosotros recibimos, no llover es un shock externo también que no controlas. Así es. Cuando estás dolarizado ya es complejo porque no tienes mucho que hacer, pero además eres rígido en las leyes laborales. Eres rígido en las tasas de interés, eres rígido en el gasto corriente del Estado, eres rígido en la Constitución. Entonces, claro, todo rígido. Lo que termina pasando es que te viene el shock y la que se afecta es la economía real, es decir, empleo, ingresos, y eso es lo que está viviendo el país ahora. Entonces, son las conversaciones que hay que tener. Estas conversaciones que sin embargo tienen que pasar por el lado político, Osvaldo, y ahí viene la complejidad, ¿no? Porque hemos visto que el legislativo y varios, no solo este legislativo, sino anteriores, pues no han tenido esa capacidad para entender las necesidades del país, de la gente, y más bien se centran en otro tipo de cosas. Sí, yo creo que por poco y tenemos analfabetos en la asamblea, perdón la expresión, pero me parece que es la que mejor describe la situación de los debates que veo yo ahí. Lo cierto es que el Ecuador ahora, Vero, debe mirar unas propuestas electorales distintas a las que haya visto antes. Es decir, solo así vamos a ver que no, primero no hay una solución mágica para esto. Tengamos, por ejemplo, la información de que el siguiente plan de maestro de electricidad requiere 16.000 millones de dólares desde el 23 hasta el 32, me parece que es, me refiero a años, 2023 hasta el 2032. Tú no tienes esa plata. Entonces tenemos que encontrar la manera para que el privado ingrese a invertir en en los sectores estratégicos. Yo estuve con el ex ministro Goncalves en una reunión a la que nos llamaron a varios empresarios y la primera pregunta que yo le hice fue cuál es el peor escenario que ustedes manejan como gobierno y cuál es la probabilidad de ese escenario. Me parecería lo más lógico que el gobierno maneje árboles de probabilidad. Por supuesto, No me supieron como responder. toda crisis, ¿no? Como en toda crisis, no supieron responderme. Pero está latente también este escenario de 24 horas de apagones en nuestro Claro, país. y el Ecuador debería prepararse para lo peor y esperar lo mejor, pero estar Así es. preparado para lo peor. Esa es la vida, o sea, esa es la industria, esa es la familia, etcétera. Y lo segundo que le pregunté es, ¿por qué no nos da una expectativa de más largo plazo? A ver, por ejemplo, tú puedes hacer que el sector privado compre muchos generadores si tú le aseguras que le vas a comprar electricidad por 2 años, digamos, para que recupere la inversión. Claro, De esa manera tú podrías asegurar un parque térmico razonable en el sector privado. Pero la respuesta del ministro fue, no, esto dura un hasta mes, dos diciembre meses, máximo. no, tampoco le vean así, que esto no es, no, pues es que no están viendo el largo plazo. Entonces, creo que ahí tú tienes una respuesta para entender el por qué estamos donde estamos. Y esto es lo que ha sido el Ecuador de los últimos 15 años. Entonces, al final tenemos que tener esas conversaciones. Yo decía que acabo de llegar por temas académicos del extranjero. No puedes tener leyes laborales como las que tienes cuando se están desarrollando plataformas en el mundo, pero eso no existe ya. Es decir, pensar que una trabajadora entra a las 8 y sale a las 4 de la tarde, eso ya no hay. Es decir, necesitas horarios distintos, necesitas trabajos mucho más adecuados para modelos de crecimiento diferentes. Y eso es un tema con los sindicatos que hay que conversarlos, pero hay que ser muy firmes. Hay que hablar con el sector indígena de los subsidios y seguir transformándoles en inversión. Es decir, un montón de temas que si me preguntas a mí, yo lo haría frontalmente y con el país informado. Es decir, esto voy a hacer. Y entonces deberías quitarles micrófonos a tantos políticos, que ahora respondo directamente a la pregunta, que te boicotean una cosa y otra cosa,
porque al final son arreglos, componendas. Entonces, ¿por qué no auditas Petroecuador, por ejemplo? A ver, yo iría más allá y va a sonar un poco fuerte lo que voy a decir. Yo le militarizaría las empresas públicas. Eso haría yo. Un día, al día siguiente no entra nadie, entra el auditor, una empresa internacional a auditar. ¿Tú crees que la población va a estar en contra de eso? No, no va a estar. ¿Pero por qué no se hace? Porque tienen favores con socialcristianos, con la Revolución Ciudadana, con ADN. Entonces, no, en Petroecuador está tal persona, no, acá en CENEL está el otro, acá está negociando este otro. Ese es el problema, que Ese es ven el sus problema. negocios, su beneficio y no ven servir a la Entonces, gente. claro, es fuerte lo que yo estoy diciendo, pero si me preguntas, claro, por eso yo no soy político, nadie votaría por mí, pero lo cierto es que yo haría eso. Y ahí haría las auditorías. Y ahí le diría al país, mire, este es el resultado de la auditoría. Lo que nosotros hacemos con 20 personas internacionalmente se hace con una computadora. Ya, eso es lo que debes tener. Entonces ahí creo que tienes un recorrido por las soluciones de corto plazo, por las de mediano plazo y las de largo plazo. Además, visión económica y visión política, para entender cómo tú podrías minimizar lo político y tratar de trabajar en lo económico. Ahora, viendo cómo están las cosas, porque no podemos esperar tampoco muchos cambios dada la situación actual, ¿no? Porque se vienen elecciones, me imagino que el mandatario estará pensando también en su reelección, en su problema con la vicepresidenta Abad, que bueno, ya no sé si llamarla vicepresidenta, en todo caso, esa es la cosa, se piensa en cálculos políticos y no realmente en soluciones técnicas, ¿no? Claro, y no hay que olvidarse de una cosa, ¿no? Yo, desde el mes de febrero, ¿qué hubiera hecho? Hubiera convocado a las agencias internacionales del clima, China, Estados Unidos, la NASA, y en vez de pelearte con la vicepresidenta o tratar de arreglar las leyes en el Parlamento ecuatoriano, en la Asamblea, eso hubiera sido mucho más útil porque te hubiera al menos comprado unos 4 meses para tratar de reaccionar. Pero ahí te das cuenta que hace falta lo que yo Es que estoy sabían de comentando. esta sequía, sabían que Claro, se venía, no es algo nuevo, no es algo claro. que vino de repente, ¿no? Y ojo, otra cosa, Vero, no es que se va a acabar, digamos que llueve en marzo. Esto va a ser un tema recurrente. Cada Va a venir año, la cada estación siguiente, seca, vuelve lo otra mismo. vez vienes al mismo problema. Entonces en la mañana yo decía, esto es peor que la pandemia, no desde el punto de vista de la magnitud del impacto económico, porque la pandemia fue mundial, pero en términos de visibilidad de la infraestructura ecuatoriana, de competitividad relativa del país, es un desastre. Es decir, ¿tú crees que después de esto el Ecuador va a estar en ojos de inversionistas para decir voy allá Muy a trabajar? difícil. Es muy difícil. Eso, por ejemplo, es incuantificable el daño que se le ha hecho al país. Ahora también se entiende el por qué decíamos nosotros es irresponsable firmar acuerdos comerciales solamente sin ver la agenda de competitividad interna. ¿Por qué? Porque ahora tú no solo con China tienes que competir con productos subsidiados, sino que además no tienes luz. Entonces el resultado es que tienes plataformas, y las voy a decir porque son muy conocidas, Alibaba, Temu, que están en la aduana colapsados con importaciones muy baratas y los textiles, los zapatos, no pueden producir. Y además que es Entonces, muy caro producir localmente. y es muy caro, porque además tienes que comprarte un generador, porque además tienes que comprar diésel para el generador o gasolina. Entonces ahí se entiende el punto, es decir, era muy responsable y aventurado someterle al Ecuador a una cosa de estas si no trabajabas en todas las aristas. Ahí lo que claramente cabe es aplicar lo que dice el propio acuerdo, en ese caso muy específico, con China me refiero. Y en lo otro, tienes que trabajar ahora sí, ojalá, con esto, en una Ujú. agenda en la que yo me imagino que ahora sí no habrá oposición a que tú concesiones una termoeléctrica. Y si la hay, yo le diría, perfecto, deme entonces la salida a usted, pues. Claro. Entonces, yo creo que mientras más vas complicando la situación, también la parte de la oportunidad es que se vuelve más fácil para la ciudadanía y para los actores políticos entender que hay que hacer ciertas cosas que les dan discurso, pero que son necesarias. Es decir, concesionar activos, hacer que el sector privado intervenga en la inversión. Pero otra vez, si tienes un ministro que te dice, no, esto dura un mes y para qué van a comprar generadores, solo con lo que tiene. Entonces, claro, pues, ¿qué dices tú de empresario? Entonces, No, así es, no compro, pues. Y ahora de Colombia, ¿cómo te llega la electricidad en gran medida? De los privados colombianos te claro. llega. Y te venden a 60 centavos el kilovatio en algunas ocasiones, depende de la tarifa. Entonces ahí creo que se entiende el problema que tenemos. Entonces, visión de corto plazo, arreglos políticos que ojalá y se rompan con actores
que empiecen a funcionar en el país, que no tengan este bagaje político que tanto daño nos está haciendo. Que esas elecciones sean una oportunidad también para revisar qué nos proponen y que no nos mientan, ¿no? En Así realidad, es. los políticos. Eso me parece fundamental. Ahora nos daremos cuenta que si les dicen voy a bajar el IVA, voy a bajar los combustibles, eso no va a ser posible. ¿Por qué? Porque está el Fondo Monetario Internacional. Me dirán, es un amante del fondo, como veo tan polarizado el país. No, para nada. Odio el fondo. Detesto ir al fondo. Pero si alguien me da una alternativa viable, distinta al fondo, pues con gusto, vamos allá. No hay. No hay con un riesgo país de 1.300 puntos endeudarte. Es una locura. Petroecuador debería estar emitiendo papeles en la bolsa de Nueva York, como lo hace Pemex, como lo hace Ecopetrol, como lo hace Petrobras, perdón. Entonces, ahí tú garantizarías, ¿y por qué va este comentario? A que Petroecuador tenga auditorías, pues, porque el mercado le estaría auditando. Entonces, ahí creo que voy atando cabos respecto a lo que el Ecuador tiene que hacer. Y yo creo que no hay muchas salidas porque tampoco se trata esto de decir, bueno, imprimo más dólares o hago algo por el estilo. No puedes. Entonces, realmente, si es que no abres estas puertas, probablemente los problemas van a seguir siendo recurrentes. Así es real lo que está pasando. Me quiero agradecerle a Osvaldo Landazo, analista económico empresario, por darnos, bueno, un análisis de lo que está pasando con la economía de nuestro país, con lo que se debería hacer también para tener una salida real. Gracias, Osvaldo, por estar con nosotros. A ti, Vero, gracias por la invitación. Un saludo. Amigos, 8:05 es momento de irnos a comerciales. Volvemos con más noticias y más entrevistas. Al regresar estaremos desde Guayaquil con Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Hablaremos sobre esta crisis energética, las consecuencias, también lo que fue la cumbre de presidentes y también, por supuesto, el encuentro de empresarios en el marco de esta cumbre iberoamericana. Y estaremos hablando de política con César Febres Cordero. Así que quédense en nuestra sintonía.